vez acá nuevamente, muchachos. Eh, Estamos haciendo todo lo que se debe hacer cuando uno entra a una clase, ya que es en este caso dejar en silencio el celular, por efecto de que nadie molestes, aunque sepa de que uno está ocupado, pero nos falta la gente que molesta. Buenos días, muchachos, buenos días desde Santiago de Chile. Estamos acá en una clase nueva conmigo, pasó un mes rápido, la última clase, si no me recuerdo, fue por ahí por el 22 de abril, que fue sobre documentación, no, sobre transporte, ¿ya? Y bueno, con Paulo Morales, que es el socio principal de DataSur, nos propusimos, porque hay 4 clases que yo ya he repetido, 4 temas que he repetido en el transcurso del año, partiendo en enero, febrero, marzo, abril. Por lo tanto, teníamos que darle, no un giro completo, porque voy a seguir hablando de comercio exterior, o sea, no es que vaya a hablar de otra cosa distinta que sea comercio exterior, voy a seguir hablando de comercio exterior. A lo que voy es que se me ocurrió de repente, nosotros hemos pasado ya hasta el cansancio, sobre todo los que me han visto, y yo creo que los que no me han visto, bueno, Salvador Aravena de D'Angelo es mi nombre, ya me presentó Felipe. Yo soy académico principalmente, hago clases jornadas completas en 2 grandes instituciones en Chile, yo vivo en Santiago de Chile, que es INACAP, ya hace mucho tiempo que hago INACAP, soy casi el formador de la carrera de comercio exterior que existe en INACAP, ya, que existe en INACAP, junto con otros, pero yo no partí con esa carrera, pero la fuimos modificando y la fuimos adecuando al mercado. Eso se llama vinculación con el medio y es una carrera exitosa en términos de su programa, ¿ya? Espero que sea por mucho tiempo. Y estoy también trabajando en la Católica, en la Universidad Católica de Chile, en el centro de extensión, con cursos, ahí son diplomados los que hago ya a través de Zoom, son presenciales, pero todo esto implicado Zoom. Trabajo con DataSur y tengo ya 25 años, pues, o sea, ya creo que más, pero en el 95 me titulé de ingeniero, ya estaba trabajando en el Banco Santander. Lo primero que me tiraron fueron formas de pago, por eso me encantan las formas de pago. No lo pasé muy bien en el Banco Santander, pero estamos hablando de los tiempos del 95, cuando en esa época en Chile la mayoría de la gente que estaba en los bancos, que tenían muchos beneficios, era gente que venía escalando, y que es normal, que venía escalando, había partido como, no sé, como asistente y fue escalando normalmente gracias a sus propios méritos. Pero bueno, ya en Chile después del 90 ya se empezaron a exigir que las personas que querían ocupar cargos dentro de instituciones fueran gente como preparada. Y por eso que yo me preparé. Pero bueno, costó reconocer en el mercado al ingeniero en comercio exterior en Chile. Yo no sé lo que pasa en otras realidades o cómo lo llaman. Lo pueden llamar ingeniero en negocios internacionales, técnico en comercio exterior, técnico en comercio internacional, ingeniero en comercio internacional, etcétera. Pero apunta a lo mismo, apunta al comercio exterior, apunta a hacer comercio exterior. O sea, el hecho de no estamos ajenos al comercio exterior, y el comercio exterior, el que se metió en esta carrera y el que se metió a estudiar y además está trabajando, y el que no estudió y se metió a trabajar y lo designaron en comercio exterior, yo creo que más de alguna vez ha pasado un incendio, así como le dicen, hay un incendio, hay que apagarlo, que el contenedor no llega, que el contenedor se atrasó, que el flete está muy alto, lo que hablamos el otro día en la clase de transporte, mencionamos el alza del valor del transporte, que en este caso es el costo del flete, y toda la poca demanda. O sea, eso es porque nadie regula a nivel internacional, no existe un organismo que regule a nivel internacional el tarifado del transporte marítimo y tampoco el tarifado del transporte aéreo. Existen organismos que regulan las prácticas que hacen esto. Por ejemplo, la IATA en el caso del concepto aéreo. Pero esto nació porque una pregunta que se hizo respecto a si alguien podía regular el mercado, o sea, interventores del mercado. Eso es súper difícil que exista, sobre todo cuando hay transporte de por medio, ¿ya? Voy a dar esta luz, no, ahí está. Ya, entonces, el comercio exterior es muy amplio. ¿Y qué decidimos con Pablo? Decidimos hacer, no un vuelco, sino que yo me quedaba siempre siempre me quedaba, y esto es porque es una réplica a mis alumnos, saludo a mis alumnos que están
que son de INACAP y que se pudieron conectar. El horario no es bueno porque lo más probable es que estén en otra clase. Lo más probable es que estén en otra clase. ¿Ya? Y saludos también, invité a mi gente de Teleduc, que es de la Católica también, para que pudieran presenciar. También me preguntaban, profe, el horario es súper complicado, trabajo. Yo, de a mí, eso no depende, eso yo lo he explicado miles de veces. ¿Esto por qué? Porque esto se transmite a América, por lo tanto, hay que ajustarse al horario de América. Yo a las 11 o a las 15 horas cuando me asignan. Entonces, estoy justificando lo que yo voy a presentar ahora, que la primera parte es repetida, pero tengo que obligatoriamente pasarlo, porque no puedo tirar a hacer ejercicios. No piensen que la clase, no quiero generar falsa expectativa respecto a que ustedes van a hacer ejercicios. Es imposible que decirles ya, les dejo este ejercicio, ustedes hagan, en qué momento lo vamos a revisar, en qué tiempo. Pero sí yo voy a hacer ejercicios que reflejen dónde se aplican los Incoterms, ¿ya? Esa es la idea, porque uno habla mucho de los Incoterms. El Incoterm 2020, recuerden que nacieron, se publicaron por primera vez y entraron en rigor el 1 de enero del 2020, ¿ya? Y no llegó en una muy buena época, y pertenece a la Cámara de Comercio Internacional. Además, la Cámara de Comercio también regula, es un organismo privado, con sede en París, regula lo que tiene que ver con cartas de crédito, eso lo hablamos en las formas de pago, cobranzas también las regula. Y una de las preguntas que se hace en un seminario que me tocó con una universidad de Córdoba, se planteó esa posibilidad. O sea, los Incoterms, la Cámara de Comercio actualiza en este caso cada 10 años los Incoterms, y hoy día la publicación de 2020, como le llaman, de los Incoterms, considera en muchas de sus partes la entrega de documentos en forma digital. No como validándola, sino que en casos de emergencias. Pero si hablamos de la carta de crédito, que es la publicación 600 del año 2007, o bien hablamos de las cobranzas documentarias, que es del año 95, imagínense, en ese momento, el 95 menos Internet existía, el 2006 algo incluyó la publicación de las cartas de crédito en lo que tiene que ver con la digitalización, pero hoy día los bancos se vieron enfrentados a la pandemia a no recibir gente en términos presenciales para efectos de ir a negociar los documentos. Recuerden que en una carta de crédito, para las personas que sepan esto, se negocian documentos, y el que negocia es el beneficiario, que es el exportador. Por lo tanto, hoy día los bancos, obviamente, por lo menos en Chile, y me imagino que en la mayoría, los bancos no están recibiendo documentos en términos presenciales, o sea, en términos físicos. Así como la aduana también está haciendo todos los trámites, la mayoría los pasó, había trámites que sí o sí tenían que hacer en términos presenciales. Bueno, aduana en Chile hace rato ya que estaba haciendo toda la tramitación de las declaraciones de ingreso o salida a través de en línea. Por lo tanto, yo creo que hay una crítica y va a llegar un momento, y a lo mejor más de alguna vez va a haber una clase gratuita respecto a la actualización de la carta de crédito, que yo no creo, por lo que yo he consultado, yo creo que la Cámara de Comercio está de lleno actualizando estas formas de pago, que realmente no necesitan actualizarse, sino que necesitan agregar que Internet existe y que es válido entregar documentos, cobrar documentos a través de digitalmente, ¿ya? O electrónicamente hablando. Entonces, la clase de los Incoterms yo le quise dar el fin o sea, es mitad y mitad. Saqué muchas cosas de la actualización, yo ya no voy a hablar el por qué, voy a recordar, y les quiero mostrar en ciertos ejemplos, en términos comerciales, en términos financieros, en términos aduaneros, ¿ya? Y voy a ocupar, en algún caso voy a ocupar la realidad chilena, ¿ya? Pero yo me imagino que en un pequeño caso voy a ocupar una realidad chilena solamente para efectos de demostrar algo, ¿ya? Pero me gustaría que si alguien sabe y está escuchándome en otro país, me dijera si existe eso mismo en términos de los gastos del flete y seguro para efectos de la conformación del valor aduanero. Ya, voy a ver los Incoterms, cómo se conforman, cómo se desglosan, cómo llegamos de uno a otro. Esa es la idea, que ustedes no tengan la definición de FOB, la pueden tener muy clara, pero cómo se llega a FOB, o sea, qué gastos forman parte de FOB. O sea, hay un trayecto entre Exubor y FOB. Yo los gastos que voy a mencionar pueden ser millones de gastos, ¿ya? Pero generalmente yo los que voy a mencionar es para que ustedes se hagan una idea de que las cláusulas
a medida que uno vaya avanzando, ex-world, menor responsabilidad para el exportador, DDP, mayor responsabilidad para el, perdón, en ex-world es menor responsabilidad para el vendedor, y en DDP es mayor responsabilidad para el vendedor. A medida que se va avanzando, el vendedor va asumiendo mayor responsabilidad. Pero ese avanzar implica de que se van asumiendo gastos. El que paga todo esto es el importador, siempre lo he dicho, el que paga todo esto es el importador, no hay vuelta. O sea, el importador quiere que le coloquen la mercancía en el puerto de destino, con todo incluido, perfecto. Se lo factura el exportador, no es regalo, y el importador va a tener que pagar todos los gastos para colocar la mercancía en puerto de destino sobre el barco, ¿ya? Por lo tanto, siempre esa es la premisa que uno debe tener. O sea, si yo quiero comprar en DDP, perfecto, te lo van a dejar a tu casa con los gravámenes, tributos, esa es la palabra correcta, no impuestos, ¿ah? ¿Ya? Porque el impuesto es un gravamen, por lo tanto yo no puedo hablar solamente de impuestos. Los gravámenes son aranceles, impuestos, tasas. Por lo tanto, si yo quiero DDP, me van a pagar todo en DDP. ¿Ya? O sea, el comprador, la factura en DDP va a ser mucho más alta que una factura en Export para un mismo producto. Si yo tengo este lápiz y estoy vendiendo este lápiz en Export, y eso ya estoy aplicando en Incoterm con ustedes, ¿ya? Esto es lo que hago con mis alumnos cuando están aprendiendo la carrera de comercio exterior, para que distingan que los Incoterms no son, o sea, aparte teóricamente no son iguales, que en términos de valores, que es lo que yo voy a mostrar ahora, yo no voy a entrar en disputa si es que son buenos, son malos, si se aplican, no se aplican, eso no. Yo voy a mostrar a grandes rasgos cómo podríamos, o sea, no cómo podríamos, cómo se va moviendo o cómo va pasando una cláusula en otra, y todo lo que diferencia una cláusula con otra se llaman gastos, gastos. Por ejemplo, tenemos la cláusula FOB, que es free on board, es la mercancía puesta sobre el barco, ya en el país de origen, en el puerto de origen. Es una cláusula que según la Cámara es marítima, eso lo dice la Cámara. A mí de repente en las clases me dicen, ¿por qué usted dice que FOB es marítimo? Es que yo no digo que FOB es marítimo, lo dice la Cámara de Comercio Internacional. O sea, capacidad de lectura, entendimiento. Lo dice la Cámara, lo recomienda. Y eso ya es sabido por la gente que se trabaja acá, y muchos han aprendido cuando estudian, ¿ya? La mercancía está internada. ¿Qué está diciendo usted, que la mercancía está internada o está importada? Es distinto internada que importada. Una cosa súper importante, la gente tiende a decir que la mercancía está internada asociando que es importación. No, señores, cuando una mercancía ingresa, y aquí puede ser cualquier país, el término es el mismo. La mercancía extranjera llega por vía marítima a un puerto en Costa Rica. Punta Arenas, por ejemplo, puerto en Costa Rica, Punta Arenas junto, ya no como nuestra ciudad del sur de Chile. Ya, la mercancía va a ser desembarcada y el transportista tiene que presentarle a la aduana un manifiesto de carga. Ya eso lo hace el transportista presentándole: esto es lo que traemos. Obviamente lo que trae son distintos consignatarios, ya no estamos hablando de un charter o un barco arrendado. Ese acto de presentar la mercancía para que ingrese legalmente al puerto y pueda ser desembarcada se llama internación. Eso es la internación. La importación viene después. Si yo con la mercancía que se está internando deseo importarla, contrato a un despachante, a un agente aduanal, a un agente de aduana, a un despachador, para que haga el trámite de importar esa mercancía. En Chile es tramitar una declaración, que se llama declaración de ingreso, y además pagar gravámenes si es que la mercancía paga gravámenes. Por lo menos un impuesto, no nos salvamos de un impuesto, que es el IVA, porque el gravamen arancel se puede eximir debido a que, sobre todo Chile, que es un ejemplo, en este caso 29 acuerdos comerciales, lo cual implica de que muchas, del 100% del mundo arancelario, gran parte de ellos no paga nada al ingresar, no paga el 6% de arancel. Entonces, yo sigo escuchando que la mercancía se internó, y la gente, eso quiere decir, hoy la mercancía está importada. No, señores, la mercancía está internada, quiere decir que está bajo potestad aduanera, generalmente en zona primaria. Entonces con Pablo quisimos hacer esto de los 5 tenis y llevarlo a números simples, soluciones hechas por mí o yo, porque no, esta es una clase, no es un curso.
A diferencia de lo que, por ejemplo, anoche en el curso del diplomado, yo con ellos hago clase en Zoom, a través de Zoom como ahora, pero tengo la intervención de ellos. Aquí no hay intervención. Pablo va a hablar, parece, ¿no? Pablo iba a intervenir en un momento, me dijeron que sí. Más adelante. Sí. Ya, más adelante, tú me avisas. Él es Pablo. Ya justamente estaba hablando de Pablo, llegó, no sabía que iba a estar. Si no, le hubiese tirado más flores, ya, pero no, fue lo justo y necesario, ¿no? Entonces, a diferencia, cuando yo digo aplicación de los 5 terms, es para que lo visualicen. ¿Dónde vemos los 5 terms? ¿En qué cosas vemos los 5 terms? Les voy a mostrar documentos de embarque. Los documentos de embarque son esenciales para cualquier importador. Para el exportador, para que les paguen la exportación, si es que una carta de crédito, una cobranza, y para el importador, que pueda desaduanar la mercancía y cambiar su estatus de internación en importación. No luchen contra algo que es la verdad. La gente tiende a decir, no, si es internación. No, señor, es importación, porque usted declaró, dijo la aduana que iba a importar, sí. Entonces, pagó gravámenes, en este caso se le paga los gravámenes, a la aduana no se le pagan los gravámenes, por lo menos en Chile no, ¿ya? La aduana es un servicio público, pero la aduana fiscaliza que los gravámenes que paga una importación, arancel, impuestos, tasas, estén correctos. Al que se le paga en Chile es al fisco, un nombre genérico, que en este caso es la Tesorería General de la República. No sé lo que pasa en otras realidades, también pueden escribir en el chat para saber también otras realidades que son sumamente interesantes, así como yo también he aprendido con ustedes, porque de repente lo que yo digo como terminología, ustedes lo dicen de otra forma, por lo tanto, la aduana, por eso que yo no estoy luchando contra términos. Cuando uno pelea con... es que igual, yo les puedo decir, internación no es lo mismo que importación, ¿correcto? Porque la internación es una mercancía extranjera que legalmente ingresó al país, pero no puede ser usada o consumida, en cambio la importación sí. Pero uno sale del mercado y va a escuchar internación igual y va a seguir siendo el mundo de la misma forma, por lo tanto, es solamente... Ahí se marca la diferencia, muchachos, entre un profesional del área, ¿ya? Y otro profesional del área. En esas pequeñas diferencias que te permiten tomar buenas decisiones, ¿ya? Pero para eso hay que estar preparado, ¿ya? O sea, a mí me hablan de experto en comercio exterior. La palabra experto no me gusta mucho. Yo sé harto comercio exterior, sé mucho comercio exterior, pero es porque tengo 25 años en el área, entonces, porque he acumulado conocimiento, o sea, y porque tuve la capacidad de acumular y adaptarme también, porque el comercio exterior sí que es una de las carreras que hay que estar adaptándose constantemente. No es que yo aprenda, bueno, como cualquier carrera, pero comercio exterior todos los días cambia, y además que comercio exterior depende mucho del gobierno, del gobierno de turno que esté en el país. Chile tiene un banco central autónomo, por lo tanto no tiene el Banco Central chileno toma sus propias decisiones, emite la plata que él quiere en base a la circulación, y el Estado no puede intervenir porque el Banco Central es autónomo. Sí, pero puede Chile tomar medidas proteccionistas a través de la aduana, ¿ya? Y eso puede entorpecer. En otros países, no los voy a mencionar, pero es una realidad, los países intervienen en el comercio exterior en desmedro del comercio exterior. Por ejemplo, en países que te prohíben hasta cierto monto comprar divisas para poder pagar una importación. Eso te restringe la importación, ¿no? Si usted puede importar, pero tiene un cupo anual de $1.000 para comprar y pagar al exterior. Pero es que yo no importo $1.000, yo importo $200.000. Bueno, esas son las condiciones del juego. Separa la industria. Es como lo que estaba leyendo ayer, y esto lo leí ayer, que tengo que entender, no sé si es el motivo, que Argentina, gran exportador de carne, quiere suspender la exportación de carne por 3 días para controlar los precios. No sé si sea una buena medida controlar los precios, porque Argentina es un gran proveedor. Yo creo que junto con la soja, Argentina, la carne, que también Chile compra mucho, Argentina, sea una buena medida restringir o prohibir la exportación de un producto estrella, ¿ya? Para poder contener los precios internos. Pero eso, como les digo, el comercio exterior, entre más libre, entre menos proteccionista, mucho más fluye. No estoy hablando de capitalismo, de socialismo, no estoy hablando de eso, estoy hablando del mercado. El mercado es fundamental y el mercado es el regulador de los precios en el comercio exterior.
Chile, si ustedes me preguntan, en Chile existe, es fácil importar, sí, señores, es súper fácil importar. Ya lo conté en un seminario en la Universidad Siglo XXI de Córdoba, una de las relatoras simpáticas chilena, pero que vive 20 años muy agradable ella, de 20 años en San Pablo. A ella le tocó hablar sobre qué debe hacer un importador en Brasil para importar, obviamente, qué gravámenes paga. Y yo le conté, cuando ella mostró en página, yo le conté unos 6, 7 gravámenes por todo, impuesto por esto, impuesto por esto, impuesto por esto, impuesto por esto, impuesto por esto. Acá en Chile, el 90% de las mercancías pagan 2 gravámenes solamente. Yo no sé la realidad de otros países. Pagan 2 gravámenes. Un arancel, que se llama derecho ad valorem, que es un 6%, ¿ya? Que ustedes también le llaman arancel, y que para Chile es fijo, a diferencia de muchos países, y que no debería ser fijo en Chile, una crítica, pero es bajísimo, un 6%, y el IVA un 19%, ¿ya? Pero gracias a los acuerdos, la mayoría solamente paga IVA, ¿ya? Y ese IVA después lo compensa con sus IVAs por las ventas. Por tanto, y el trámite es súper simple. Entonces, yo veo que hay muchos países que aplican mucho proteccionismo para poder importar. Y un producto que en Chile vale, un celular que vale $500, en Argentina puede estar en $1.000, por toda la carga tributaria que le aplican a un mismo producto con un mismo costo, ¿ya? Y eso es un gran problema frente al tema, es un gran problema frente al tema, ¿ya? Así que vamos a partir con la presentación, vamos a hablar de los Incoterms, vamos a explicar dónde los vemos, cómo debe ser emitida una factura, en caso de que no, y trabajar esto. La idea es que fluya el mejor ánimo, la mejor disposición. Este material ya lo tiene DataSur, el PPT lo tiene DataSur, como siempre, o el PDF, lo convertí en PDF, o también, y lo tiene también, o sea, lo tengo yo, así que al final sale mi teléfono, ahora sí está el teléfono bien, porque el otro día tenía 9 de más, está mi correo electrónico. Vamos a partir entonces con la presentación. La primera parte es bien rápida, por si acaso, a lo que voy, porque vamos a explicar, sobre todo para gente que todavía no manejan el tema. Yo me voy a salir de cámara, ya, para efectos de... no voy a salir de cámara todavía. Bueno, da igual. Ya, la presentación. ¿Felipe se escucha bien? ¿Se ve bien, Felipe? Todo bien, se oye y se escucha. Pablo, perdón. Sí, se ve y se escucha perfecto. Ya, a ver, es una aplicación de los Incoterms 2020 de la Cámara de Comercio Internacional. Ahí está mal escrito internacional, me gusta arreglar, tiro las cosas, internacional para después mandárselos bien. Internacional. Ya, ahora sí. Ya. El error se asume en el momento y se pide disculpas. Y no se esconde. Ejemplo moral, ética. Listo, aplicación de los Incoterms 2020 de la Cámara de Comercio Internacional. Otro error más, pero bueno, ahí lo arreglo antes de mandar. La Cámara de Comercio del año 19 que existe es un organismo privado que agrupa a empresas del área del transporte, del área del comercio exterior, importador, exportador, de los bancos, las aseguradoras, y son empresas privadas, no es un organismo que dependa de la ONU, sí está en concordancia con la OMC por efecto del intercambio de la Organización Mundial de Comercio, pero para efectos prácticos es un organismo privado y los miembros no son los países, sino que son socios. Ya es de derecho privado, eso significa que es un organismo privado, así como la IATA, por ejemplo, que es la que regula, y que sus socios son las líneas aéreas, ¿ya? ¿Qué son los Incoterms? Incoterms es un término comercial internacional, vamos a ir rápido con esto. Para muchos el Incoterm es la cláusula de compra-venta, o sea, así se le llama. En la práctica, los Incoterms son las cláusulas de compra-venta, ¿ya? O sea, yo no le llamo Incoterm, no está mal lo que yo le llamo Incoterm, pero los Incoterms son las cláusulas de compra-venta que forman parte importante de un contrato internacional. El contrato de compra-venta internacional es algo importante y se traduce en la factura comercial. Entre el vendedor y el comprador, cuando yo hablo de vendedor estoy hablando del exportador, cuando hablo del importador estoy hablando del comprador, ¿ya? Generalmente la Cámara de Comercio en su publicación, en las publicaciones habla del vendedor y habla del comprador, pero obviamente se está rigiendo
se está refiriendo, perdón, a importador y exportador. Cositas de los Incoterms. Los Incoterms son aplicados solamente para transacciones internacionales, ¿ya? De mercancías, ¿ya? Su terminología son 11 cláusulas que reconoce la publicación 2020, deben aparecer en el contrato de compraventa, debe aparecer solamente una. Los Incoterms establecen la responsabilidad en la entrega de mercancías, ¿ya? De parte del vendedor y el comprador, y los riesgos y costos que asume desde ese momento el comprador. Un Incoterm no se puede ocupar en términos de compra local, ¿ya? El Incoterm siempre debe existir, y siempre debe existir uno solo, ¿ya? En la factura comercial. La factura comercial es la que manda en la cláusula. O sea, si yo quiero saber cuál es la cláusula bajo la cual opera la operación comercial, ¿no? Valga la redundancia, es la factura comercial, ¿ya? Así que, y la factura comercial no es el contrato de compraventa internacional. La factura en sí es el resumen, es el comprobante, puede ser una sola hoja. El formato de una factura comercial depende del vendedor, no es un formato único como por ejemplo el BL, la guía aérea, ya depende del vendedor, pero muchos puntos deben estar considerados entre un vendedor y otro en ese formato de la factura, entre ellos las formas de pago, la mercancía, el valor, los puertos de embarque, puertos de descarga, los precios unitarios, el valor total y la cláusula de compra-venta. Cláusula de compra-venta depende del punto de vista. Pues si yo soy el vendedor, voy a hablar de mi cláusula de venta. Si yo soy el comprador, voy a hablar de mi cláusula de compra. Y es una. Por lo general es el vendedor el que establece la cláusula de compra, la cláusula de venta, perdón. Y el comprador puede negociar también o puede solicitar una cláusula especial para la compra que quiera hacer. Esto lo vuelvo a repetir, independiente del Incoterm que exista, el Incoterm no sustituye el contrato. O sea, porque yo diga que la cláusula FOB, lo quise poner esto porque mucha gente confunde las cosas, y me ha pasado desde la clase que hice formas de pago a principios de abril a ahora, de que me han preguntado, profe, si es FOB, exclusivamente puedo exportar fruta. No, por eso quiero recalcar esto, que los Incoterms no son un sustituto del contrato, no, el Incoterm no hace el contrato, el Incoterm forma parte del contrato, forma parte importante del contrato, pero como otras cosas importantes del contrato, por lo tanto, el Incoterm no es sustituto del contrato de compra-venta, o sea, porque yo diga te vendo FOB, está todo el contrato hecho. La próxima semana, el 27, es la otra clase que me va a tocar y que vamos a hablar de contratos de compraventa internacional. ¿Ya? ¿Cómo se hace un contrato de compraventa internacional? ¿Qué demuestra? ¿Qué debería contener? Porque uno siempre habla de lo mismo. ¿Ah? La factura es, yo la proceso habla de la factura, pero voy a hablar de lo previo, el contrato, qué condiciones debe tener. Plazos de entrega, producción, embarques, demoras, garantías, sanciones, etcétera. Eso la factura no lo contempla. La factura, si uno lee una factura, generalmente no dice cuándo es el plazo de embarque, o cuándo es la fecha para embarcar, la última fecha para embarcar factura, ¿ya? Tampoco dice cuándo debe estar a disposición del importador, tampoco lo dice, ¿ya? Por lo tanto, la factura solamente resume lo necesario para poder hacer el despacho. Y por eso quiero colocar esto como algo, un referente respecto a que la factura no es un sustituto del contrato de compraventa. Tampoco no depende la cláusula de la mercancía que se vende, del tiempo, lugar, método o forma de pago. Consecuencias de la demora en la entrega. Una cláusula no responsabiliza o no se hace cargo de que el barco se demore o que el productor se demore en la entrega. O sea, por comprar CIF, yo voy a asegurar que la carga me va a llegar el día pedido. No, no señores, porque ustedes saben que el comercio exterior depende de muchos engranajes. Yo puedo tener muy buena relación con mi vendedor, con mi comprador, puedo asegurar la entrega, puedo asegurar la mercancía, pero de ahí, entre el vendedor y el comprador, hay un espacio infinito de terceras personas que pueden hacer de el país de las maravillas, de Alicia en el País de las Maravillas, lo puede convertir en el Señor de los Anillos. O sea, completamente todo lo que yo tenía bajo control, nunca, jamás, pónganse contentos, sí, no estoy tratando de que se depriman o se cambien de pega, pero pónganse contentos, sí, en el sentido de que
que sí, salió, pude comprar la mercancía, logramos el precio, pero de ahí a decir estamos listos, falta mucho, falta mucho. Es como la gente tiende a echarle la culpa, a lo mejor aquí hay, escuchando de la agencia de aduana, la gente tiende a echarle la culpa, el usuario de comercio exterior, a eso me refiero con gente, echarle la culpa a los agentes de aduana porque la mercancía no llegó, porque la mercancía cayó a piso, eso significa pagar almacenaje, yo quería un retiro directo, pero caballeros, que usted no presentó los documentos o su vendedor no le mandó el certificado de origen que para eximirse del pago del arancel en su país. Sanciones, tampoco contempla sanciones, porque es de la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio solamente recomienda, no sanciona, tampoco establece aranceles ni tarifas, o sea, no porque sea FOB, estoy libre del arancel, prohibiciones de importación, o sea, una mercancía se está prohibida de importar o exportar, independiente de cuál sea la cláusula, imposible que salga o entre al país. Derecho de propiedad intelectual, puedo estar importando una falsificación de una Barbie bajo la cláusula FOB y eso no me da derecho a que me retengan la carga, ¿ya? Y métodos solidarios para la resolución y cumplimiento del contrato, ¿ya? Bueno, ya la finalidad de los Incoterms es establecer en sí la entrega de las mercancías. Es el traspaso de la mercancía, el lugar exacto donde el vendedor se comprometió a entregar la mercancía al comprador sobre un medio de transporte o bajo un medio de transporte, contratado ya sea por el vendedor o por el comprador. Eso puede ser en fábrica del vendedor, estoy resumiendo, lo puede ser en el puerto de origen, puede ser en el puerto de destino, puede ser en un lugar intermedio entre el puerto de destino y la fábrica del comprador, o puede ser en la fábrica del comprador. A medida que aumenta la responsabilidad del vendedor, aumenta el valor facturado, ¿ya? Nada es regalo para el exportador, para el importador. El importador quiere comodidad, la va a tener que pagar. Esa es la finalidad de los Incoterms. Por eso que se establece, debe haber uno solo en la factura comercial, que se desprende del contrato de compraventa. ¿Qué determinan? El precio. Obviamente, no es lo mismo vender export que SIF, porque el export incluye solamente, la factura va a incluir el costo de la mercancía puesta en bodega, y el SIF va a incluir el costo de la mercancía, que para efectos prácticos siempre es el FOB, más el flete y el seguro hasta destino. ¿En qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos para las mercancías del vendedor hacia el comprador? El lugar de entrega de las mercancías, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, ejemplo, SIF, CFR, etcétera, o FOB, qué documentos tramita cada parte y su costo asociado, ¿ya? Para efectos prácticos, esto ya son 11 cláusulas, estas son las 11 cláusulas reconocidas por la Cámara de Comercio Internacional. La novedad del 2020, para los que todavía, creo que ya no creo que existan, pero puede haber alguien ahí que haya estado de vacaciones por 2 años y recientemente integrándose al trabajo, qué suerte, ¿ya? Y diga, oye, hay una cláusula nueva, pero hay 11 cláusulas, entonces no, es lo mismo, no, es lo mismo, ¿para qué? El 2010 no pasó nada, pasaron 10 años, y se nota en muchos, ¿ya? Pero hay una cláusula nueva, sí, la única diferencia grande, si un jefe les pregunta, y de eso depende su sueldo, su alza de sueldo, ya les dice, dime grandes diferencias o las diferencias entre la publicación 2010 y la publicación 2020, ¿ya? Y las dos grandes diferencias son que desapareció una cláusula que era DAT, con T de tetera, y apareció la DPU, que vino a aclarar la que ya existía del 2010, que era DAP, con P de pato, ¿ya? Y la otra gran diferencia es que hoy día es sí o sí, si usted vende SIF o SIP, la cláusula de aseguramiento para efectos de tomar el seguro, porque el SIF y el SIP son las únicas que obligan al vendedor a tomar una póliza o un certificado de seguros, ¿ya? La póliza pasa lo mismo, la póliza es como el contrato para efectos aduaneros y el certificado de seguros es el resumen de la póliza, lo que normalmente se ocupa el certificado de seguro para tramitar, ¿ya? Esa es la otra cosa que también cambió, que hoy día existen a nivel general 3 cláusulas de aseguramiento, la cláusula A, cláusula B y cláusula C. La cláusula A habla de todo riesgo, que cubre todo riesgo, hay excepciones igual, pero hoy día si usted va a vender SIF o SIP, bajo la publicación 2020, sí o sí tiene que ser cláusula todo riesgo, ¿ya? No puede ser otra cláusula, que eso es lo que recomienda la Cámara de Comercio Internacional. Los Incoterms, ahí están los 11, en la factura se abrevian, no va nunca, 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 y está de más perder tinta, ¿ya? Poner FOB y al lado Free on Board.
La cláusula va abreviado en términos en inglés, independiente que el español sea el vendedor y el brasileño sea el comprador. La factura emitida por el español va a decir FOB, no va a decir franco a bordo o libre a bordo. FOB es la forma de abreviar la cláusula, y siempre la cláusula debe ir acompañada del lugar. Eso lo voy a mostrar al final. Un recordatorio de que la cláusula no va sola. La cláusula siempre tiene que ir con el lugar hasta donde el vendedor es responsable de la entrega de las mercancías. FOB, si yo voy a exportar por San Antonio, o voy a exportar por San Antonio a España, a Barcelona, va a decir FOB Valparaíso, Chile, porque mi responsabilidad es dejar la mercancía al español en el barco, y el barco, el transporte principal, lo va a contratar el vendedor, el comprador. Si yo le quiero vender CIF, va a tener que decir CIF, Barcelona, España. Eso es la forma correcta de decir. La cláusula establece el lugar, pero pueden haber muchos lugares. Si yo digo FOB, Perú, estoy abriendo la posibilidad de que se embarque en cualquier puerto peruano, ¿ya? Pero eso, los seguros no les gusta, porque si hay un seguro de por medio y no está claro cuál va a ser el origen del comienzo del transporte de la mercancía y el destino, obviamente el seguro la compañía de seguro no va a querer tomar un seguro. ¿Por qué? Porque no tiene clara la distancia, y la distancia también es un factor, entre otros tantos factores, del costo del seguro, que es la prima de seguros. Aquí están las cláusulas de menor responsabilidad del vendedor a mayor responsabilidad del vendedor, ¿ya? Lo INCOT en 2010, vamos a hablar export. Aquí es export. Export es dejar la mercancía, vamos a ir rápido con esto. Export es dejar las mercancías, se puede ocupar. Bueno, las cláusulas que son de carácter marítimo son solamente que recomienda la Cámara de Comercio Internacional. Son FOB, CFR, CIF y FAS, ¿ya? Hay cuadritos, cuando empecemos a aplicar esto, hay cuadritos que explican esto de las igualdades. Solamente voy a recordar, export, ahí dice que las mercancías son entregadas en la fábrica del vendedor al comprador, ¿ya? El comprador es responsable de cargar las mercancías en su medio de transporte. Estoy hablando de la parte interna, ¿ya? Ahí está la fábrica al extremo del edificio, que está al extremo izquierdo de la pantalla, asumiendo todos los costos involucrados hasta el destino final. O sea, el comprador hace todo, asume todos los riesgos. No es que el comprador vaya a la fábrica del vendedor directamente, sino que desde su país contrata todo el sistema logístico para poder sacar las mercancías de la fábrica. Pero si ustedes se dan cuenta, muchos se están preguntando, la fábrica y puerto, entre la fábrica y puerto está la aduana. ¿Quién hace ese trámite? Obviamente el exportador da todas las facilidades para tramitar esa exportación en export. O sea, el exportador igual es el que le tramita la exportación al importador. ¿Por qué? Porque el exportador sabe la normativa de su país. Por lo tanto, ahí hay ayuda. Ya hay ayuda respecto a lo que se está entregando. El grupo F, el grupo E y el grupo F es hasta la responsabilidad en el grupo E y en el grupo F, la responsabilidad F, porque la primera letra es F, ya, por eso se llama grupo F. La responsabilidad en el grupo E y en el grupo F pasan esencialmente por que es hasta el país de origen, ya, o sea, el vendedor no va más allá del país de origen, ya. Estas 4 cláusulas, sea cual sea, hasta dónde, pero siempre dentro del país de origen, ¿ya? Y de ahí es el comprador el que asume responsabilidades. Tenemos FCA, FAS y FOB. El FCA, según la Cámara, se recomienda solamente para el transporte, o sea, para el transporte polivalente, en donde el transporte marítimo no es principal. ¿A qué se llama principal? Al principal, al que conecta al país del vendedor con el comprador, al transporte más, al que conecta, no los transbordos internos, ¿ya? En la cláusula de FCA, aquí hay un poquito mayor responsabilidad del vendedor. El vendedor deja la mercancía fuera de su fábrica, en un lugar, generalmente en un lugar de consolidación de carga, donde se llenan los contenedores, ¿ya? Y desde ahí la carga es tomada, ya sea, esta cláusula es recomendada para el transporte aéreo y el transporte terrestre, ¿ya? Y de ahí, ¿quién toma el transporte internacional o principal? Puede ser marítimo, pero el marítimo no es el principal acá. Esta cláusula del FCA se traduce para transportes principales marítimos aéreos. ¿Quién debe contratar el transporte principal y el seguro desde el punto de que el comprador lo recibe? Fíjense que está fuera de la fábrica, se llaman puntos de consolidación o puntos donde se embarca. Puede ser el aeropuerto, de hecho, en el aeropuerto el avión no va a estar ahí antes de la aduana, tiene que haber un trámite aduanero para pasar al aeropuerto.
Eso es FCA, sobre el medio de transporte contratado por el comprador. ¿Ya? En FAS, una cláusula súper criticable, ya lo hemos dicho. No hay mucha diferencia entre FAS y FOB. Aquí, si se dan cuenta, desaparece el camión como transporte principal y el avión. FAS es una cláusula marítima en donde el vendedor debe hacer todos los trámites de la mercancía y colocar la mercancía en stacking. En este caso, en zona primaria, ¿ya? Para efectos de que sea embarcada. O sea, la responsabilidad del vendedor es dejar la mercancía en zona primaria, sin embarcar, ¿ya? Sin embarcar. Por eso que nadie, por lo menos yo nunca he visto cláusulas FAS en ninguno de los ejercicios, en ninguno de los documentos que me ha tocado ver y que me han prestado ciertos agentes de aduana. No he visto cláusulas FAS. O sea, o embarcas o vendes export y pasas directamente a FOB o FCA, ¿ya? ¿Por qué? Porque el embarque está incluido, ¿ya? ¿Y para qué dejar la mercancía en stacking? A no ser, bueno, la mercancía igual, ojo, yo puedo vender FOB, y no quiere decir que la mercancía pasa a la aduana y se embarca al tiro, sino que yo puedo vender FOB y yo igual tengo que hacer un stacking, o sea, dejar el puerto me va a decir, usted tiene que dejar la mercancía, esta mercancía que se va a embarcar el 10 de junio, tiene que entrar la stacking, fecha de stacking, o sea, fecha de entrada a puerto, es el 5 de junio. Dice, ¿pero por qué? ¿Y qué voy a hacer? Igual la mercancía va a caer a piso acá, ya en FOB, pero la responsabilidad de embarcar sigue siendo del vendedor, por lo tanto, todo lo que pase mientras la mercancía no se embarque en FOB es responsabilidad del vendedor, y ese costo, el costo de stacking no es un almacenaje, o sea, el stacking es porque la planificación del embarque del barco, de la planificación de estiva, eso corresponde a un plan. O sea, las mercancías no vienen llegando y van cargándose al tiro, sino que se van ordenando dentro de zonas de stacking los contenedores y se va viendo a qué barco va este, a qué barco va este, dentro del mismo barco qué carga va más adentro del barco, qué carga va más afuera, porque va a depender de las paradas que tenga el barco, ¿ya? Y FOB es una de las cláusulas más conocidas. FOB es la cláusula más conocida en donde la mercancía, la responsabilidad del vendedor es dejar la mercancía sobre el medio de transporte, ¿ya? Y desde ahí en adelante el riesgo lo asume el comprador, es decir, FOB es una cláusula marítima, ¿ya? Y que el comprador es responsable de contratar el medio de transporte principal, que en este caso es el barco, y si quiere contratar un seguro. O sea, aquí si la mercancía le pasa algo entre la fábrica del exportador y el embarque es responsabilidad del exportador, ¿ya? Eso quiere decir eso. Por lo tanto, se recomienda tomar seguros, se recomienda todo en ese trayecto para que el exportador no tenga problemas con el embarque. Pero una vez embarcada la mercancía puesta a bordo del barco contratado por el comprador, es el vendedor, es el comprador el que se hace responsable. De las cláusulas C tenemos CFR, CIF, CPT, CIF. ¿Por qué cláusulas C? Porque parten con C, pero no necesariamente no estoy haciendo una separación por vía de transporte. El CFR es costo y flete. Bueno, aquí está el CFR. Es CFR. El vendedor entrega, el CFR se utiliza solo para el transporte marítimo, ¿ya? Aquí no hay avión ni camión. El CFR, el vendedor vende el costo. Cuando uno habla del cost and freight, costo y flete, el costo es el FOB. No es, profe, pero el ex-word, no, es el FOB. En términos de, cuando veamos la conformación de valores más adelante, siempre se busca el FOB. El FOB. El FOB representa el costo de la mercancía y generalmente lo que le llega al exportador es el FOB. Ya, de ahí él pagará todo lo interno, pero lo que recibe el exportador siempre es FOB. Y las estadísticas de exportación que tienen los países, todas las hacen en, por ejemplo, Chile exportó 10.000 toneladas de naranjas frescas el año 2020. FOB. ¿Por qué no dice CIF? Porque es una cifra que se malinterpreta, se distorsiona. CIF, si yo dijera 10.000 toneladas, perdón, diría $100.000 FOB de naranjas el año 2000, porque se lleva valores, obviamente. $100.000 FOB. ¿Por qué no puedo llevar la estadística CIF? ¿Por qué siempre ustedes encuentran estadística en FOB? Porque es el valor líquido de retorno, es lo que recibe el exportador. Porque si yo digo $100.000 CIF, ese valor no está entrando a Chile, porque parte de eso corresponde a la compañía naviera y parte de eso corresponde a la compañía de seguros. Y a lo mejor esas compañías navieras, esa compañía de seguros no es de origen local. Por lo tanto, las estadísticas tienen que ser depuradas a un valor FOB, sin considerar los gastos principales que son
el trayecto y el seguro por ese trayecto. En CFR yo estoy vendiendo la mercancía con el flete incluido. Ojo, el flete principal incluido. O sea, hasta el puerto de destino, ¿ya? Sobre el barco. El transporte principal, que es el barco, el vendedor entrega las mercancías contratando el medio de transporte principal. Lo contrata, hace una reserva, un booking, ¿ya? Lo contrata, pero para efectos lo contrata a nombre del importador. Por tanto, el importador en la factura debe decir FOB y flete. Para una factura, para un vendedor que está vendiendo CFR, en la factura es obligación que vaya desglosado el FOB y el flete, ¿ya? Y que diga CFR total, ¿ya? Por si acaso. Es así, porque la cláusula CFR, pero por lo menos en Chile, para importar, las facturas tienen que venir desglosadas. Si estoy comprando en CIF o en CFR, debe venir desglosado el FOB y el flete si es CFR, y en CIF, FOB, flete y seguro. Pero el riesgo aquí se transfiere cuando el exportador embarca, ¿ya? O sea, no se transfiere cuando el barco llega a destino y la mercancía está sobre el barco, sino que el riesgo se transfiere cuando el exportador embarca en puerto de origen. Por lo tanto, el que debe tomar un seguro, si lo quiere tomar por ese mismo trayecto, del puerto A al puerto B, es el comprador. En cláusula CPT, la cláusula CPT funciona de la misma forma que es su hermana gemela de CFR, pero donde el transporte principal debe ser aéreo o terrestre, no es recomendable para el marítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer, súper simple, si yo quiero hacer un transporte aéreo, pero bajo los términos CFR, usted no puede ocupar CFR, tiene que ocupar CPT. Eso quiere decir. Usted quiere hacer un transporte aéreo bajo los términos de FOB, no puede ocupar FOB según la Cámara, debe ocupar FCA, ¿ya? Esa es la idea de esas, pero es lo mismo, el concepto es distinto, ya la C no es cost, sino que es transporte pagado hasta. Aquí el vendedor también contrata el transporte pagado hasta un punto de destino, pero al momento, su responsabilidad llega solamente hasta el momento de embarcar. Esta es una de las cláusulas, junto con FOB, más conocidas, ¿ya? Y con lo que más uno hace ejercicio. Esta es conocida por un cuento de valor aduanero, que lo voy a mostrar más adelante. El Incoterm CIF indica que el vendedor, o sea, si yo estoy comprando CIF, quiere decir que el vendedor es responsable del costo de la mercancía, de colocar la mercancía sobre un medio de transporte contratado por el vendedor a nombre del comprador y contratar además un seguro por ese trayecto a nombre del comprador. Lo normal que el seguro que se contrate, ojo, lo normal que el seguro que yo contrato como vendedor va a nombre del importador, no va a nombre mío, ¿ya? Y aquí es donde dice aquí, por ejemplo, que mi responsabilidad también se traspasa al momento de embarcar como vendedor, pero allá hay un seguro tomado a nombre del comprador en caso de que pase algo, que pase algún riesgo contemplado, ¿ya? Para efectos prácticos, aquí la Cámara, lo que no hacía con la publicación 2010, la Cámara hace la explicación, dice que si se toma un seguro, si es CIF, la cláusula tiene que ser, la cláusula de aseguramiento tiene que ser cláusula A, ¿ya? Ese seguro que se toma, la gente piensa a veces que el seguro solamente cubre hasta cuando, porque CIF significa que la mercancía llega a puerto y se deja sobre el barco. Eso sí, en la práctica, eso sí, puerto destino sobre el barco. Pero el seguro puede cubrir un poquito más allá de eso, y eso uno lo puede estipular, o sea, un poquito más de tiempo, ¿ya? Incluso ese mismo seguro puede cubrir hasta la entrada, hasta la llegada, hasta la bodega del comprador, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Y sí, habla de lo mismo, pero habla para el transporte aéreo o terrestre, y habla de la responsabilidad también que el vendedor tiene responsabilidad de contratar el transporte principal y un seguro a nombre del comprador, ¿ya? Las cláusulas D son DPU, DAP y DDP. El DAP es dejar la media. Las cláusulas D y las cláusulas C son en destino, ¿ya? Yo dije delante que las cláusulas E y las cláusulas F son en origen, y las cláusulas, o sea, la responsabilidad del vendedor es hasta origen, y las cláusulas D y C son hasta destino, ¿ya? Hasta destino, la responsabilidad del vendedor, ¿ya? En DAP, la mercancía se deja en un lugar, acordado, ya se desembarca la mercancía y se puede dejar en el puerto, se puede dejar fuera del puerto, en zona primaria, pero en un lugar convenido, que incluye muchas veces incluye el desabonamiento para efectos prácticos, pero el DPU, ahí vamos a hablar del DPU.
pero sin que la mercancía esté desembarcada. Puede ser incluso la fábrica del comprador, pero sin pago de gravámenes, ¿ya? Puede haber un trámite aduanero, pero sin pago de gravámenes, porque eso es la causa. Supongamos que lo convenido es dejarla en algún puerto, un lugar de desconsolidación de carga, ya hay que sacar la carga del contenedor. Eso implica que dejar la carga, pero sin descargarla, sin desconsolidar. Eso implica DAP. Y eso era lo poco claro que existía en DAP. ¿Quién asume la descarga en DAP? El vendedor, el comprador, y para eso nació la cláusula de DPU. El lugar es el mismo, aplica lo mismo, puede ser el mismo lugar, sin el pago de gravámenes, ¿ya? Sí con el trámite aduanero, pero DAP incluye, el DPU incluye que es el vendedor el responsable de la entrega de la carga de las mercancías, o sea, descarga de las mercancías. Uno dice, pero si no es tanto descargar un contenedor del camión y pasarlo y abrirlo, desconsolidarlo y entregarle la carga. Sí, puede ser, en un 2x3 puede pasar algo, así que DPU llegó a aclarar eso, quién se hace responsable de la descarga. Y DDP es entregar la mercancía ya en la bodega del comprador o en un lugar convenido en el país del comprador con los derechos pagados. Obviamente, aquí pasa lo mismo, que pasa lo mismo que en Export. Aquí el trámite aduanero lo debe hacer el exportador según la cláusula, y el pago de los gravámenes también lo va a hacer el exportador, pero obviamente se lo cobra todo en la factura. Pero el comprador tiene que ayudar, ¿ya? El comprador es el que importa, igual hace el trámite y todo, o contacta al exportador con un agente o agente aduanal, agente de aduana, despachante o despachador, como le quieren llamar, ¿ya? O sea, no es que el exportador no se complique, es como cuando ustedes, esto es tan simple cuando compran por AliExpress o por Amazon y llega por correo electrónico, llega a través de correo de courier, ya generalmente llega a su casa. O sea, bueno, ahí el courier es el que está haciendo todo el trámite y le llega a su casa siempre y cuando la mercancía no está afecta a gravámenes. Si está afecta a gravámenes, usted tiene que ir a retirarla al lugar donde le dicen para que pague los gravámenes. No todo lo que se compra por Amazon o AliExpress está exento del pago de gravámenes en cualquier país. Una importación es una importación aquí y en China, ¿ya? Y yo no porque me compré un auto a través de AliExpress y me va a llegar en un año y con un flete horriblemente caro, pero me lo compré porque me di gusto, ¿ya? Implica que yo no voy a pagar gravámenes, ¿ya? Por si acaso, ojo con eso. Y ojo también con cuando compran a través de las páginas de Amazon, AliExpress son páginas que prestan un servicio. A mí Amazon no me está vendiendo, bueno, AliExpress tampoco me está vendiendo. Él tiene un conjunto de proveedores que ofrecen de todo, un millón de cosas. En definitiva, AliExpress junta al que compra con el que vende para satisfacer la necesidad puntual, ¿ya? Y por lo tanto, al que tengo que pedirle los documentos, yo como importador, es al que me está vendiendo, no a AliExpress. Él tiene que hacerse responsable, y aquí vienen los problemas. Si compran de China, tienen que pedir certificado de origen, para el caso de Chile, que tiene tratado de libre comercio, pero hay otros alumnos que a lo mejor me están escuchando en otros países, que a lo mejor también tienen acuerdo con China, y piden el certificado de origen. El pedir el certificado de origen y el presentarlo ante aduana va a valorar si está o no afecto a una rebaja arancelaria o no paga arancel. Pero el que vaya un certificado de origen porque hay un acuerdo comercial y no haya rebaja arancelaria, no los afecta en nada. En este caso sirve la frase de lo que abunda no afecta, ¿ya? Así que cuidado con eso, no es AliExpress el responsable, sino que el proveedor. Y el proveedor tiene que darme la confianza de mandarme todos los documentos para poder yo realizar la importación. Normalmente, yo digo yo en primera persona, pero el que lo realiza es el agente aduanal, el agente de aduana, el despachante, o puede ser a través de correos, ¿ya? Aquí incluye los gravámenes. Los gravámenes son los tributos, que pueden ser impuestos. Vuelvo a repetir, en Chile, en la práctica, existen muchos gravámenes en Chile, pero el 90% paga solamente 2, por eso es fácil y barato importar en Chile, por ahora. Y también depende de cómo se mantenga el tipo de cambio, ¿ya? Porque el tipo de cambio, porque todo lo que yo traigo viene en moneda extranjera y después tengo que pasarlo y pagar gravámenes en la moneda local, ¿ya? Por lo menos en Chile hay que pasarlo a pesos para pagar la tesorería. Y eso va a depender obviamente del tipo de cambio, que el tipo de cambio sube o baja. Hoy día está en 720, tengo entendido, el peso chileno por $1, ¿ya? Subió
respecto a lo que era la semana pasada, porque sube como en cualquier país por la coyuntura, ¿ya? Y como el fin de semana en Chile hubo elecciones de alcalde, de gobernadores, sube por eso o baja por eso. El mercado es así, el mercado es así. Ya, aquí lo que decía yo, siempre la cláusula debe, y vamos a partir con la práctica en esta última hora, vamos a partir con la práctica, ¿ya? El mercado siempre debe, o sea, la cláusula siempre debe indicar el lugar de entrega. Estoy vendiendo, la primera es una cláusula de exportación, Export, Almirante Barroso 78, Santiago de Chile, Incoterms, y SIF, quiere decir que hasta ahí mi responsabilidad y de ahí en adelante el comprador está vendiendo. Y el segundo ejemplo es una importación, SIF, Puerto de Valparaíso, Incoterm 2020. Eso debe aparecer en la factura comercial. La factura comercial. Eso es lo correcto. Pero por lo menos indicar el lugar hasta donde es responsable, eso es correcto, ¿ya? Pablo, no sé si quieres hablar, porque voy a empezar a hablar con los ejercicios. No sé si quieres hablar ahora, porque Lina me dijo que querías hablar. Lo sigo. Felipe. Lina. Continúo. Parece que sí, no hay nadie. Ya. Vamos a aplicar Incoterms. A ver, este es un juego, vamos a jugar, primera parte, hablo yo de la primera parte, vamos a aplicar los Incoterms, ¿ya? Para efectos prácticos, ¿ya? Aplicar Incoterms quiere decir, juguemos con los Incoterms, ¿ya? Aquí van a saltar muchas dudas, pero yo traté de ser lo más genérico posible y lo más amplio posible, en el sentido de que no puedo tocar, para mí se me hace mucho más fácil hacer esto con mis estudiantes chilenos porque sabemos normativa chilena, pero aquí yo me preparé, no tanto, pero claro, porque estas cosas las tengo, las voy ordenando, pero sí estoy consciente de que yo voy a hablarle a gente que está, no en Chile, sino que voy a ser prudente en muchas cosas y muchas cosas no van a ser calculadas, ¿ya? Veamos primero cosas prácticas que deben tener. Esta presentación me la pueden pedir a mí al correo o se la pueden pedir al correo de a DataSur cuando termine la clase. Me la pueden pedir, no tengo ningún problema en mandarla, no tengo ningún problema en que otra persona con esto y que le cambie los monitos haga la clase, no tengo ningún problema, no, en eso yo no estoy hablando de derecho a autor y nunca lo he hecho, porque si fuera por eso sería rico yo, si hubiese estado demandando a la gente por derecho de autor. ¿Ya? Vamos viendo. Aquí están las cláusulas. ¿Ya? Estas son las cláusulas, los Incoterms. Están divididas desde el origen, para la parte izquierda a parte derecha, que son el destino. Las cláusulas están divididas también por las vías de transporte. Si se dan cuenta, para cualquier vía de transporte están las cláusulas que están al medio. Dice, ahí está, este cuadro es muy bueno porque indica el grupo al que hacía mención yo antes y también indica la vía de transporte. La cláusula Export, FCA, y son para cualquier vía de transporte, pero están en origen, ¿ya? No ha salido la responsabilidad del vendedor de su país. Igual que FAS y FOB, que están abajo, que ya son recomendadas para el caso marítimo. CPT y SIP son ya, CPT, SIP, CFR y SIP, que estas dos son marítimas, y más las cláusulas DPU, de DAP y de DP, implica que son entregadas, la responsabilidad del vendedor es hasta la entrega, la responsabilidad del vendedor es hasta el país de destino, ¿ya? En qué lugar, o cómo, en qué momento, con qué gastos, eso, el cuadro aplica las dos cosas, los grupos y los lugares. Entonces, si van viendo, la menor responsabilidad, en qué cláusula el vendedor tiene menor responsabilidad, es en Export. ¿Y cuál tiene mayor responsabilidad? Responsabilidad en asumir los gastos, riesgos y obviamente facturarlos en DDP. ¿Ya? Esto está mostrando lo mismo, lo mostré yo, el azul es el vendedor y el rojo es el comprador. Están las cláusulas y están arriba ciertos gastos, arriba están los nombres de los gastos y quién los asume, ¿ya? Por ejemplo, ahí si yo veo Export, en Export hay pocos azules, ¿ya? Hay pocos azules, hay 2 azules y lo demás todo el comprador, y si yo busco la cláusula de DP, hay muchos azules, excepto 2 que los tiene que asumir el comprador, ¿ya? Vamos viendo, fíjense en esto. Esto es nuevo para los que no son alumnos míos.
Siempre se pide la conformación mínima de un valor. Cuando hablamos de conformación se pide una ecuación. Siempre en cualquier documento aduanero, por lo menos en Chile, se pide que ustedes conformen el valor FOB, el flete, el seguro y el CIF. La mínima, independiente que compren Xword. Independiente que compren Xword, siempre les van a pedir un pedacito de los 5 TEN. FOB, flete, seguro, CIF. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso nos conlleva a la valoración aduanera, a la valoración de las mercancías. Ese es el valor aduanero. En todo el mundo se conoce lo que es el valor aduanero. El valor aduanero apunta a las importaciones y se debe de determinar según las normativas del GATT, en su momento, hoy día OMC, y que es el valor aduanero, es el valor sobre el cual se aplicarán los gravámenes a los productos que se van a importar. En todo el mundo se conoce el valor aduanero y se conforma de la misma forma. Y para conformar el valor aduanero, tengo que saber cláusulas. El valor aduanero nace lo voy a explicar más adelante, pero nace a partir del CIF o CIP, que es lo mismo, más o menos ajustes, por lo menos en Chile se aplican ajustes, no sé si en otros lados se aplican ajustes, pero les voy a explicar eso. Entonces, cuando hablamos de conformación, lo mínimo que te pide aduana para efectos de conformación, ya aquí estábamos hablando en términos comerciales y aduaneros. Ya lo mínimo que te pide aduana es el FOB, que es un Incoterm, el flete, el seguro y el CIF. El FOB tiene que ser distinto al CIF en una misma operación. ¿Ya? Un ejemplo, esos números están inventados. El FOB es 1000, el flete es de 100 y el seguro es de 10. Un CIF de 1110. Ahí está demostrado que una cláusula no puede, las cláusulas en una misma operación no pueden tener el mismo valor. La diferencia está dada por los gastos. El flete es un gasto y representa el servicio del transporte. El seguro es un gasto y representa el servicio del seguro. Debería colocar prima ahí, ¿ya? Porque estamos hablando de gastos, ¿no? El seguro como seguro es el servicio. Pero bueno, dice seguro. Eso es CIF. Eso nos lleva a una ecuación simple que está acá abajo, que CIF es igual a FOB más flete igual seguro. Ya en caso, esto se aplica mucho en el concepto seguro. CIF es igual a FOB más flete más seguro. Ojo, si yo compro Xword, profe, tengo que llegar igual a CIF, pero si yo lo compré CIF, pero igual tiene que llegar a CIF. De alguna forma tiene que llegar a CIF, porque igual va a haber un flete, igual independiente que él lo contrató, tiene que llegar a CIF porque aduana le va a pedir el valor aduanero. Y el valor aduanero sobre el cual, importaciones, vuelvo a repetir, sobre el cual se aplican los gravámenes, nace del CIF. Profe, y si yo compro un DDP, bueno, se contará solamente, el valor aduanero se cortará en CIF. Todo lo que va después de CIF no es tributable, ya si es en DDP, por si acaso. Si yo estoy comprando un DDP, el valor aduanero llega hasta CIF o CIF. Todo lo que va después de CIF o CIF no es tributable o no forma parte del valor aduanero. Aquí hay igualdades, lo que yo les decía adelante. Súper bueno esto, el FOB es igual a CFR, el FOB es para hay 3 cláusulas que tienen igualdades. El FOB, que es para la cláusula, que es para la vía marítima según la Cámara, igual que el CFR y el CIF. Pero si usted quiere ocupar FOB para el aéreo o para el terrestre, debe ocupar FCA. Esa es la cláusula correcta. ¿Ya? Yo no estoy hablando de que signifiquen lo mismo ni que en su cabecita estén diciendo, no, pero es que esto. Bueno, su cabeza internamente puede luchar contra todos los prejuicios que puedan haber. Yo estoy hablando de algo súper práctico. La Cámara recomienda que FOB es marítimo. Se debe ocupar el concepto marítimo cuando el transporte es principal. Y si usted quiere ocupar FOB en el aéreo y en el terrestre, ocupe FCA. Eso es lo que le está diciendo la Cámara. Lo mismo, el CFR es marítimo, como CPT es aéreo terrestre, y yo le llamo igualdades, por un efecto de explicación. Y le digo, CIF es caso marítimo y CIP aéreo terrestre. Profe, yo tengo una factura que el transporte aéreo dice CIF, no hay problema, pero ¿qué está diciendo usted? Es una regla, es una recomendación, ¿ya? Ojalá es una recomendación colocar FCA Santiago, si es aéreo. Si no lo hace, ahí va a haber aduana si está bien o mal valorada la factura. Por lo tanto, tengo 2 fórmulas. Esas fórmulas son como para trabajar una idea más profunda, ¿ya? El CIF es igual a FOB más flete más seguro. Los gastos no cambian y eso me da el valor aduanero marítimo, ¿ya? Y el CIP, que es lo mismo que CIP, arriba, la fórmula de abajo es la misma que arriba, pero solamente cambió las cláusulas. CIP es igual a CIF y FCA es igual a FOB
y le sumo los gastos del flete y el seguro, que los nombres de los gastos no cambian, para llegar a mi valor aduanero tributable. ¿Ya? Ejemplo B. Todos estos datos están inventados, ¿eh? No están sacados para que vayan entendiendo. El FOB es de 2.000, el flete es 500 y el seguro es 100. Todos los datos están inventados. Hay una flecha aquí, ¿ya? Que está indicando algo. Que yo puedo partir de FOB y tengo que llegar a CIF, obligatoriamente, porque los documentos me piden llegar a CIF. Voy a partir, y la otra, yo partir las flechas al revés, que si yo, por ejemplo, les doy el CIF, que son 16.500, les doy, dice, ya tengo el CIF, ¿para qué voy a determinar el FOB? Es que en los documentos aduaneros te piden la conformación, por lo menos en Chile, y yo creo que en muchas declaraciones de otros países te piden la conformación de cómo llegaste a CIF. O sea, yo no puedo, tengo que demostrarle a la aduana cómo llegué a CIF. ¿Por qué? Porque de CIF nace el valor aduanero para pagar los gravámenes. Por lo tanto, si en la letra C yo le pongo solamente el CIF y no le demuestro cómo llegué a ese valor, está malo. Por eso esa flecha está indicando hacia arriba. O sea, el cuadro tiene que completarse igual. Ahí yo di el CIF, eso es la flecha del ejemplo C, di el CIF, el seguro 300, el flete 1.200 y me da un FOB de $15.000. ¿Ya? Eso es solamente para efectos de esto. Advertencia, siempre en una conformación de valores, esto es una conformación de valores, debe existir el valor del flete y el valor del seguro. Siempre debe estar el flete y el seguro. Yo no sé en otros países, pero según normativa, según las reglas de valoración de la OMC, esto debe proceder. Nunca el flete y el seguro pueden ser cero. Siempre debe haber un flete. Difícilmente no hay un flete. Incluso si ustedes transportan la mercancía por sus propios medios, también se puede determinar un flete, ¿ya? Y el valor del seguro. Según lo anterior, el valor del flete y el valor del seguro nunca deben ser cero. Siempre debe haber asignado valores a dichos gastos. Ejemplo. Supongamos que yo les doy en el ejemplo de esto, les digo FOB y no les digo ni el flete ni el seguro y ustedes me ponen CIF, 1.000. Ya está malo eso, porque para una misma operación el FOB es dejar la mercancía sobre el medio de transporte en el puerto de embarque y CIF es dejar la mercancía sobre el medio de transporte en el puerto de destino. Por lo tanto, ya uno tiene que pensar con su cabecita y decir, no, me salió gratis ese traslado del puerto de origen al puerto de destino. No, tiene que haber un flete y seguro. Este ejemplo lo estoy poniendo para que está malo eso, no puede, tiene que haber un flete asignado y un seguro, por lo último, cotizado. En Chile te permiten 3 posibilidades de tener un seguro en caso que no lo tengas, ¿ya? Según la diapositiva anterior, siempre debe haber asignado un valor a los gastos del flete y el seguro, por lo cual el ejemplo no corresponde. No podrían ustedes vender CIF y colocar en el recuadro de conformación FOB 1.000, flete 0, seguro 0. Si algún país lo hace es porque su legislación lo está haciendo, pero es incorrecto por lógica en base a lo que estoy preguntando, ¿ya? A lo que estoy explicando. Voy a explicar el caso chileno. Y por eso quiero que si alguien tiene la respuesta de otro país que me esté escuchando, me diga si existe o no también esto que se aplica en Chile. En Chile, en la aduana chilena, la normativa del Servicio Nacional de Aduana, dice que en caso que no exista el flete, usted tiene que igual determinarlo para llegar al valor aduanero y se aplica un 5% sobre el valor FOB, ¿ya? FCA. Esa es ley en Chile. Difícilmente no existe un flete, pero hay casos que puede no existir un flete. Pero sí, en Chile no es obligación contratar un seguro para importar, ¿ya? Pero igual es que no puedo poner 0 en el seguro. Tengo 3 alternativas. O contrato un seguro, o viene contratado de afuera, o entrego una cotización de un seguro, ¿ya? Que yo la recomiendo. A veces la cotización del seguro pide una cotización y es válida como para efectos aduaneros en Chile como el seguro, o bien aplico el 2% teórico, pero debe haber un valor asignado al gasto. Por lo tanto, si yo sigo el ejemplo y aplico la normativa, yo no sé si en Argentina aplican teórico el flete un 5%, no sé si en Colombia aplican lo mismo, pero esto es normativa internacional, por lo tanto, debe haber algo que diga en caso de ausencia del gasto flete y seguro, se aplica una regla, y la regla en Chile es esto, y no creo que varíe mucho en otros países, ¿ya? A falta de valor por el gasto del flete y el gasto del seguro, aplican gastos teóricos. Si el ejercicio indica un porcentaje distinto, bueno, si el ejercicio indica un porcentaje distinto, aplico el porcentaje distinto. A falta de información, se indica lo que está. Y por eso que ahí demostramos que la solución de la D, el ejemplo, el E, FOB, en este caso es 1.000, le sacamos el 5% porque no hay flete, 50, y el seguro un 2% según la normativa chilena, 1.070. Es lo único que voy a tocar como normativa chilena para dar un ejemplo de que las cláusulas FOB y CIF no pueden ser iguales y los gastos tienen que ser determinados de alguna forma. O vienen en forma concreta contratados,
o se aplican en forma teórica según nuestra normativa, según nuestro compendio, y según las normas de valoración de manera que vienen del GATT y vienen y aplicadas hoy día por la OMC. ¿Qué dice acá? Dice, para una misma, estoy repitiendo lo mismo, que para una misma cláusula, el FOB, donde el vendedor tiene menor responsabilidad, tiene que tener, el FOB y el SIF tienen que ser distintos, ¿ya? Si yo vendo FOB, voy a cobrar 3.000. Si yo vendo SIF, voy a cobrar 3.260. Pero miren ahí, si yo vendo SIF, la factura mía del vendedor tiene que ir desglosada. FOB, flete, seguro, SIF, 3.260. El comprador me va a pagar 3.260, pero ese no es mi ganancia, la plata que va a entrar a mi bolsillo como exportador. Lo que va a entrar a mi bolsillo como exportador es 3.000. Eso se conoce en muchos términos como valor líquido de retorno. 3.000. ¿Por qué no los 3.260? No, porque los 3.260 incluyen el flete que usted contrató para el comprador y quien lo va a pagar, y el seguro corresponde, el 60 corresponde al seguro que usted contrató como vendedor y que lo va a pagar el comprador. Por tanto, lo que a usted le va a entrar al bolsillo, no sé si pueda decir ganancia, ¿ya? Porque aquí es el costo de la mercancía, que todo se mide en FOB, ¿ya? Por eso es importante esa parte, ¿ya? SIF es igual a FOB más flete más seguro, ecuación básica. SIF es igual a FCA más flete más seguro. Y hagamos un análisis del CFR. El CFR es costo y flete, es chiquitito, es un análisis chico. Cuando el costo y flete es cost and freight, es el FOB más el flete. Recuerden siempre la palabra costo. Cost implica flete, o sea, implica FOB, ¿ya? Por lo tanto, el CFR es igual como fórmula a FOB más flete, una ecuación de igualdades, ¿ya? Por lo tanto, hay una igualdad y, por lo tanto, si ocupamos la igualdad del CFR, pero para el caso del transporte polivalente, tenemos el CPT, que el CPT, que es lo mismo que CFR, es igual al FCA, que es lo mismo que FOB, más el flete, que estamos hablando del FOB, del transporte, más el FOB más el transporte, ¿ya? Fíjense en esta cláusula. Hay gente que se complica en estos ejercicios. Dice, CFR es igual a FOB más flete, ya lo vimos. Y CPT es igual a, CPT es igual a FCA más flete. A veces se les da el CFR y se les da el flete y no saben cómo sacar el FOB. Súper simple, ahí la ecuación lo dice. Si a usted yo le doy el CFR, tiene el CFR en la factura y no viene desglosado, supongamos que la factura viene CFR y no viene desglosado, y tiene el BL, y el BL indica el valor del flete, su FOB va a ser la factura, está mal desglosada la factura, CFR es la factura menos el flete, que indica el BL, supongamos que está correcto, le va a dar el FOB. Eso estoy diciendo con eso, que no se complique frente a una cláusula si tienen los dos valores. O sea, no me dieron el FOB, pero sí me dieron el CFR, que lo tengo en la factura, que estaría mal valorado, porque tendría que decir FOB más flete en la factura, y tengo el valor del flete en el BL. Ya, entonces haga la resta, pues. Haga la resta y le va a dar FOB. Ya, lo tiene. Cosa importante, la factura, bueno, lo mismo pasa con la otra cláusula, CPT es igual a FCA más flete. Es decir, que si al CPT le resto el flete, me da el FCA, que es el FOB. ¿Ya? Ojo acá, en términos aduaneros, si la cláusula es FCA, esto no se cambia. Siempre los documentos hablan de FOB. ¿Ya? No es que tenga que ponerlo, si dice FCA, tenga que buscar una declaración que diga FCA más flete más seguro da SIP, no, las declaraciones, toda la conformación se hace en base a este cuadro. Hay cuadros en la declaración que va a decir que es marítimo, terrestre o aéreo, pero yo no cambio el cuadro porque, para efecto, porque me acomodo a la cláusula. ¿Ya? Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo quiero sacar el CFR, o sea, si quiero sacar el FCA al CFR y me dan el CPT y me dan el flete, yo al CPT le resto el flete de la guía aérea, porque en este caso sería aéreo, y me da el FCA. Cosa importante, si yo estoy vendiendo CFR, la factura debería decir FOB más flete, ¿ya? El FOB 1000, flete 200, ¿ya? Y BL, y si el BL dice 300, si el flete dice 300, está mal valorada la factura. El que manda el valor del flete no es la factura, aunque yo tengo que desglosarla. El que manda el valor del flete es el documento de transporte. Por lo tanto, ahí tendríamos que achatar el FOB. Ya, ojo, importante. Ojalá
si voy a vender CFR, en la factura va a decir FOB más flete, el FOB 1000, el flete 200. Ojalá que ese flete coincida con el flete del VL. Y si no coincide, el que manda es el VL, ¿ya? A no ser que haya corrección del VL, y esa corrección tiene una modificación, tiene un valor que se hayan equivocado y efectivamente era 200, hay que corregir el VL y va a haber un cobro por la sola firma y corrección a mano del VL en términos del valor del flete, ¿ya? Ejemplo de conformación de valores. Fíjense acá, tenemos 5 ejemplos para una conformación simple de valores. Valor FOB, aquí estoy dando valor FOB 700, el flete 130, el seguro 35, y me da el primer ejercicio. La flecha está indicando, la flecha del número 1 está indicando, estoy aplicando lo anterior, pero estoy, o sea, la idea era, si hubiera una clase con interacción con ustedes, yo dejaría solamente el planteamiento y el cuadro y ustedes lo llenan, en base a lo anterior. La flecha está indicando de dónde voy hacia dónde llego, ¿ya? Que tengo que completarlo. Eso está indicando la flecha. Entonces sumo esos 3 términos y me da el 865, ¿ya? Para efectos prácticos. El segundo dice valor FCA, que es lo mismo que FOB, 280, el flete 90, el seguro es de 20, aquí le estoy dando los valores de una suma. Estoy solamente simplificando algo que se puede jugar. Yo le puedo sacar partido a esto con muchas cosas más, pero para eso está en una clase presencial. Y eso sería, no se convertiría en una clase gratis, se convertiría en un curso, ya más largo, más tiempo. ¿Ya? El valor SIP, mire, fíjense en el 3, el valor SIP es de, sí, perdón, es de 900, está acá, está marcado como SIP 900, acá, parto acá, ¿ya? Pero tengo que justificar cómo llegué a esos 900, dice que el flete es 200 y el seguro es 30, por lo tanto ahí está el SIP, el FOB. Lo mismo pasa en el valor SIP del número 4, el valor SIP es 600, ya parto de acá, digo que el flete es 45 porque sale en el ejercicio y el seguro es 150 y me da un FOB de 405. Y en el último estoy aplicando teoría en Chile. Valor FOB 300, no está ni el flete ni el seguro, no puedo colocar 300 acá, saco, según la teoría, el flete teórico en Chile es un 5% sobre 300, me da 15, y el seguro en Chile es un 2% sobre 300 y me da 6, y eso me da la diferencia de 321. Estoy cumpliendo con la premisa. ¿Ya? Ahí dice, no, eso es una explicación, lo que está abajo que no tiene relación con el informe. ¿Ya? Sigamos. Ya, aquí, bueno, aquí estamos con lo mismo, la misma cláusula, se repite lo mismo que dije antes, la validación. Aquí hay un desglose de valores. Aquí vamos a hablar de un desglose de valores en donde vamos a ocupar la cláusula XWORD, vamos a llegar a la cláusula FAS, vamos a pasar por FAS, por FOB, por valor CFR, por valor CIF, por valor de DAP, por valor de DP, y vamos a llegar a un DPU, perdón, y un DDP. ¿Ya? ¿Qué quiero con esto? Que oye, profe, si yo vendo XWORD, ¿cuáles son mis gastos hasta llegar a FOB? Eso es lo que quiero, ¿ya? Porque uno siempre asume, independiente que en términos aduaneros el valor FOB, el valor aduanero es, tengo que conformar FOB, flete, seguro y CIF, yo también, esto es para efectos ya más de costeo, ¿ya? El FOB, o sea, esto quiero demostrar que cómo voy pasando, cómo va aumentando el valor de una cláusula a otra. Vamos viendo rapidito en esto. ¿Ya? Tenemos el XWORD. ¿Qué forma parte del XWORD? El XWORD es la mercancía puesta en bodega del vendedor, el valor total de las mercancías, el costo, el embalaje también se cobra aparte. Pueden haber otros gastos más, pero yo menciono los como los esenciales para formar un valor XWORD. El control de calidad, que a lo mejor lo exige el comprador. Todos los que están con asterisco son opcionales. Una revisión en bodega que puede hacer a lo mejor una autoridad sanitaria, que va a revisar antes que la mercancía sea consolidada, y también el vendedor, si es que toma un seguro de bodega, se lo traspasa al costo de la mercancía, si es que hay, siempre hay en este caso. Eso es la sumatoria de esos 5 gastos, me da XWORD. Con 2 tengo XWORD, ya con el valor de la mercancía más el embalaje tengo XWORD. ¿Qué da FAS? El FAS es colocar la mercancía al lado del barco. Aquí estoy mezclando las vías de transporte por si acaso, no estoy haciendo una escalada mezclando las vías de transporte según la recomendación, pasándome por delante las recomendaciones de la Cámara de Comercio. El FAS es todo lo que va desde la fábrica del vendedor hasta dejar la mercancía al lado del barco, como por ejemplo, cargar el camión, el flete interno, el seguro interno si es que se toma, almacenaje en origen, el trámite aduanero de exportación porque hay que ingresar a la zona primaria, el porteo, movilización dentro de puerto, la revisión pre-embarque, puede haber una revisión sanitaria antes de embarcar y puede tener un costo,
obtención de algún documento especial y consolidación. A veces la consolidación la consolidación siempre se hace entre la fábrica y antes de entrar a puerto, ya lo dije. Esa suma más el export, ojo a la cláusula anterior, no es que siempre tengo que tener la cláusula anterior, a esa cláusula anterior le sumo los gastos y me va a dar FAS. Aquí es súper simple, el FAS es bajo el barco. ¿Cómo convierto el FAS en FOB? Lo convierto sumándole el gasto de embarque. Ya al FAS le sumo el gasto de embarque, estiva, que es otro nombre, y me da el FOB. ¿Cómo convierto CFR? Al CFR, el flete internacional, ya al CFR, al FOB le sumo el flete internacional contratado por mí a nombre del comprador y me da CFR, ¿ya? ¿Cómo convierto en CIF? El CFR, que ya lo tengo, le sumo el seguro del transporte por el trayecto internacional, basta con decir seguro, y me da el CIF o CIF, ¿ya? ¿Cómo convierto el CIF en DAP? ¿Ya? Es descargando, desembarque, es como el efecto espejo. Ahora, FOB era cargar, CIF es dejar la mercancía sobre el medio de transporte y lo convierto en DAP con la descarga y dejándola en un punto convenido. Puede ser en el puerto, puede ser en un terminal, puede ser en un extrapuerto, puede ser en la fábrica del comprador, ¿ya? ¿Cómo convierto el DAP en DPU? Tiene que estar desaduanada la mercancía, pero sin pago de gravámenes. Lo interno, o sea, todo el traslado hasta llegar a la bodega del comprador, pero sin gravámenes y con la descarga. Porteo, flete interno, seguro de consolidación, almacenaje, descarga camión en bodega, trámite aduanero de importación, revisión post-embarque, a lo mejor hay revisiones técnicas, revisiones que hace la autoridad aduanera y va a cobrar y obtención de algún documento que faltó para efectos de poder llevar a cabo la mercancía. Eso me da DPU. Y ahí la única diferencia, entre comillas, es la descarga en el lugar convenido. ¿Y cómo me da de DP? Aquí yo no puse la realidad chilena, aquí yo puse una advertencia. El DPU se convierte en DDP, aplicación de gravámenes o tributos sobre el valor aduanero. El valor aduanero es el valor CIF o CIP, ya, según las normas de valoración establecidas por la Organización Mundial de Comercio. Por eso, ¿cómo convierto el DPU? El DPU en DDP lo convierto en base a los gravámenes. Por ejemplo, en Chile yo aquí aplicaría el derecho ad valorem y aplicaría el IVA y con eso sumo. El IVA, recuerden que el IVA en una importación forma parte del pago de los gravámenes, pero si yo soy comerciante el IVA no representa el costo, no representa costo porque después yo lo puedo, bueno, se puede recuperar con el IVA por las ventas. Ya no recuperar, sino que cargar al IVA de ventas. Aquí tengo un ejemplo donde se cotizan botellas. Cada párrafo indica, después lo van a ver ustedes más tranquilamente en la presentación, ya para efectos de, pero cada párrafo indica el desglose. Aquí está el desglose, aquí parto del valor. Todos estos valores yo los fui sacando de acá. Ya, por ejemplo, las 1.500 botellas de vidrio a $5, ya ese es el valor total de las mercancías. Estos valores van siendo sumados. Estoy demostrando de que no es lo mismo vender export, no voy a entrar en detalle acá, pero está todo acá, están todos los valores dados en forma didáctica, y cada párrafo, por ejemplo, el primer párrafo corresponde al export, el segundo párrafo corresponde a FAS, el tercer párrafo corresponde a convertir en FOB, y así sucesivamente. Lo que yo no doy acá es, llegamos solamente hasta el DPU, y esto no lo puedo agrandar más, después lo pueden revisar ustedes. Llego al DPU y dejo también la misma interrogante. ¿Cómo convierto el DPU en DDP? Lo convierto en base a los gravámenes que hay que aplicar en cada país, ¿ya? Por eso esto después lo corroboran con eso y les va dando el mismo resultado. Es para que vean, esto estoy demostrando de que aquí, esto es un costeo, esto es un costeo del valor, siempre y cuando, o sea, pero obligándome a partir de export, ¿ya? O sea, el costeo va a partir dependiendo de la cláusula, pero aquí estoy demostrando cómo vamos de export y se va aumentando el valor hasta llegar a DDP. Y eso quiere decir de que no es lo mismo vender en export que en DDP. Si yo quiero determinar el valor aduanero aquí, en esto, el valor aduanero va a ser el CIF. O sea, si yo estoy vendiendo en export, tengo que llegar igual al valor CIF que está aquí, ¿ya? Y ese va a ser mi valor aduanero. Si yo vendo en DDP o en DPU, igual corto acá. Todo esto de aquí, del CIF para abajo, no es tributable según la normativa de la valoración internacional. Y vamos con lo último. Voy a mostrar documentos, ¿ya? Para conformar valores, para conformar el valor aduanero. Tenemos una, no sé si se ve completo, pero tenemos en la pantalla mía en chico se ve completo, pero yo no la veo porque me tapa la pantalla arriba. Tenemos un BL, un conocimiento de embarque que está arreglado, está modificado, a eso me refiero,
Pero aquí no me interesa leer el BL porque no es cosa, aquí estoy indicando el valor del flete. O sea, quiero hacer la relación de que saquemos valores reales, ya basta de valores inventados, valores reales. Ya, aquí dice que el flete está corregido y está puesto, se puso acá 77,29. Ese es mi flete, ya, 79,29. Veamos la factura. La factura dice que tiene un valor de 14.326. Veamos cuál es la cláusula. La cláusula es FCA, si no me equivoco, acá dice, la cláusula es FCA, no, es FOB, debe ser FOB porque es marítimo. Esto es FOB, sí, esto es FOB. No sale, dice que teme en Chile, espérate, tiene que salir la cláusula. Hong Kong, bueno, la veo aquí la cláusula, pero estaba acá en dólares. Esto es FOB, ya por si acaso, es FOB porque está dejando la mercancía sobre medio de transporte en origen, ¿ya? Pero aquí falta la cláusula, por ejemplo. Se me ha cortado al momento de entregar, aquí arriba de salir, se me ha cortado, pero sale el FOB acá. Esto es FOB 14.326, ¿ya? Y el seguro, veamos el seguro dice que es 12,36, ¿ya? Esto es FOB, sí, está cortado ahí, está cortada la guía, esto es FOB, ¿ya? Para efectos prácticos. Entonces, ¿qué hacemos? Conformemos valores. El FOB lo saco de la factura, ¿ya? El FOB lo saco de la factura, el flete lo saco, ahí está la conformación, ahí está el valor aduanero. Ese es el valor aduanero sobre el cual yo voy a aplicar la tributación en Chile. Ya en Chile el valor aduanero es el CIF o CIF más menos los valores, más menos ajustes. Los ajustes son medidas administrativas que aplica la aduana para cuando hay un ajuste positivo para aplicar cuando la aduana piense que la mercancía que se está presentando a importación viene con precios que no son normales y aplica un ajuste aditivo para llevarle un precio normal. ¿Y cuándo se aplican ajustes deductivos en Chile? Cuando se importa vía terrestre que corresponde al tramo nacional. Entonces, ¿cómo llené esto? El FOB lo saqué de la factura, el flete lo saqué de la guía del BL y el seguro lo saqué de la prima bruta, ya, que son 12,36 y me da un valor aduanero sobre el cual voy a aplicar los gravámenes de 14.415,65. ¿Qué pasa en el caso aéreo? Lo mismo. Tenemos una guía aérea, esta es una guía aérea, hay un valor de 100 acá abajo, si ustedes después lo van a agrandar, hay un valor de 100, hay un gasto acá, pero aquí voy a no entrar en explicación si forma parte del... Este es el flete real en todo caso, ¿eh? El 65 es el flete real por si acaso, los fletes se pagan prepaid o se pagan collet. ¿Cuándo el flete va prepaid? Cuando se paga en origen. Y cuando en collet, cuando se pagan en destino. Por ejemplo, si es FOB, esta también es FOB, esto es FOB. Es FOB, es FOB esto, para quedar bien acá, esto es FOB porque esto es flete collet, ¿ya? Esto es un flete collet, por eso es FOB, ¿ya? Por eso que es FOB, porque el FOB implica que se pagan en collet. Hay dos formas de pagar un flete, prepagado o por pagar, prepaid o collet, ¿ya? En este caso, el flete es collet, ¿ya? O sea, la cláusula debería ser FOB. ¿Por qué? Porque se paga en destino, no va contratado en origen. Si fuera contratado en origen bajo cláusula CIF, CFR, CPT o CIF, debería ser el flete prepaid. ¿Ya? Vamos a asumir que el flete real es 45, pero que hay un gasto y voy a asumir el gasto como parte del flete, ¿ya? No voy a entrar en detalles de valoración. Si en el flete, la factura, aquí dice FCA correctito. FCA Bogotá, ¿ya? Me están vendiendo Bogotá, ese es el valor, 2.000 y tantos, y el seguro que lo tengo por acá, que es 2,26. Tengo los tres valores reales, ¿ya? Esto es una importación en Chile, pongo el FOB de la factura, pongo el flete de la guía aérea, pongo el seguro, ¿ya? Y me da un valor, en este caso, un valor, un CIF, más menos ajuste, y este sería mi valor aduanero sobre el cual voy a aplicar los gravámenes. En todo el mundo se debe determinar el valor aduanero. ¿Cómo se llega a él? Se llega, el valor aduanero según la normativa internacional es el CIF o CIF más menos ajustes, ¿ya? No sé si en otros países el valor aduanero solamente es el CIF o CIF, porque digo CIF o CIF porque son la misma cláusula. Por eso vuelvo a repetir, si la cláusula ustedes están comprando en export, tienen que llegar a CIF, de alguna forma, porque les van a pedir CIF para llegar, porque sobre ese valor aduanero se aplica, en Chile por lo menos, el arancel llamado ad valorem, y también sirve como base para aplicar el IVA. Un juego, traté de hacer un juego lo más posible, entender cómo se aplican los 5 TEN, se pueden aplicar en varios conceptos, aduaneros, comerciales, tributarios, financieros, pero
quiero que quede claro de que la cláusula es súper importante, no solamente para efectos de las responsabilidades del vendedor o del comprador, sino que también para efectos de la conformación de valores, para efectos de la determinación de los gravámenes, para efectos de todo. Eso quise hacer. ¿Cómo aplicamos un poquito? Yo con mis alumnos aplico mucho más, ya para eso es un curso. Esto es una clase en donde quise entrar en un poquito más de detalle de la simple hablar de los Incoterms. Mitad y mitad, eso sería por mi cuenta. Bueno, ahí voy a hablar porque va a haber preguntas. ¿Quién está al otro lado? Yo estoy, acá estoy, Ya. Salvador, estás con la cámara apagada, pero no importa. Si estamos No, viendo... ahora la voy a aprender, don Pablo, pero delante, si usted Perfecto. quiere tirarme Oye, una, yo le tiro otra, le digo que yo llamé y no apareció, entonces no, estamos iguales. estamos Nos iguales. queremos Sí, por si no. acaso, aquí no hay rivalidad, aquí con Pablo De no hay hecho, rivalidad. el mail es salvadoraravenacomex@gmail.com para que te puedan comunicar. Yo, si me dejas un segundo, Salvador, para compartir Sí, unas sí, sí, invitaciones que sí, tengo. sí. Y de ahí vienen las preguntas. Sí, de hecho hay algo sumamente interesante en toda la exposición mientras exponías. Mucha gente hablaba en el chat de cómo se relacionaban sus diferentes países, por lo cual fue bastante complementario el chat y bastante interesante en ese sentido. Así que de alguna manera se agradece a toda esa gente que de alguna manera nos aportó con eso. Yo quiero hacerle a todos ustedes unas invitaciones bastante interesantes para que puedan de alguna manera también recibir otro tipo también de conocimiento e información, pero estoy poniendo ahí en el chat un link que me interesaría que todos pudieran entrar. Es un link con una encuesta. Nosotros queremos mejorar nuestra performance con respecto a las presentaciones que estamos haciendo digitales, y en ese sentido pedirle a todos que si se pueden dar 5 minutos, poner en ese link y contestar la encuesta, porque necesitamos tener información como, por ejemplo, cuál es el mejor día para hacer una charla digital, cuál es el mejor horario, qué temas El les mejor profesor. interesa, qué profesores, etcétera, 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 como dice Salvador. Salvador, si tú puedes dejar ¿cómo se llama? De compartir para compartir yo la información. Ya. Bueno, ahí está la Sí, información, ahí está el correo para que sepan, pero sí. DataSur también DataSur tiene el PPT para que se lo pidan a ellos también, ¿ya? Así es, de hecho nosotros vamos a mandar a todos ustedes, les vamos a mandar la información completa de lo que en el fondo Salvador ha expuesto el día de hoy. Y lo que me interesa ahora es poder mostrarles algunas cosas, cursos que vienen que son de relevancia. De hecho, este curso, que estamos viendo cuál es la relevancia del trato de las reglas de origen pactadas en los acuerdos comerciales, es un curso gratuito. Este ya es un curso, no es una clase, este ya son 8 horas, que va a ser la próxima semana, al cual se invita obviamente a todos a participar. Indudablemente va a ser un tremendo curso para todos, y ahí lo pueden, como lo está haciendo Salvador con su celular, ustedes le hacen que le sacan una foto al código QR y con eso se pueden inscribir de manera automática. Yo soy el modelo, justo estábamos con el modelo del celular así. Claro, exactamente. Viste ahí una gran... El siguiente curso es una clase internacional que es desarrollada por un profesor español, que es cómo hacer un autodiagnóstico para la exportación. Es decir, todas esas pymes, esos Bueno, empresarios que están pensando en ver, oye, ¿y podré exportar con mi producto, mi oferta? ¿Esa un exportación es emprendedor, un exportable? emprendedor. Un emprendedor extraordinario. Este es el curso ideal. Las razones para exportar y para no exportar también. Y cómo hacer un autodiagnóstico en el cual, de alguna manera, todos ustedes puedan tener herramientas válidas para decir, realmente mi producto es un producto exportable. También la invitación, estamos haciendo cursos absolutamente gratuitos. Para aquella gente del área más de logística, vamos a ver los movimientos de carga internacional de aérea en Chile, y también vamos a hablar de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Eso me lo soplaron, que también vamos a dar datos importantes, un informe completo y un análisis completo de qué pasó con esta importante industria, sobre todo en temas de pandemia, que sabemos la importancia que tuvo el transporte aéreo. Entonces, también la invitación queda absolutamente generada para ustedes. Felipe va a ir poniendo los links en el chat también. Y ALADI es la principal asociación de comercio exterior en América Latina, y bueno, se reúnen 3 economías, y junto con ALADI y DataSur estamos realizando una charla, un ciclo de charlas
y justamente corresponde el día 3 de junio, vamos a hablar de las herramientas para la internacionalización de las pymes. Es decir, qué mejor que el curso de ver primero la autoevaluación y después cuando ya estamos listos, ver las herramientas para internacionalizarnos. Así que muy relevante y toda esta información se la vamos a mandar a ustedes al mail. Y finalmente también, esta es una actividad que realizamos con 15 cámaras y asociaciones de América Latina, en donde estamos haciendo negocio, en este caso con Perú. Hemos realizado ya México, hemos visto Chile, hemos visto Colombia, toca Perú, después viene Ecuador, y así todos los países de América Latina nos muestran su oferta exportable, los argumentos de por qué es interesante hacer negocio con cada uno de estos países. Ahí, nuevamente, si quieren, pueden, con el código QR, pueden, para llenar esta encuesta que para nosotros es realmente importante, porque queremos conocer la opinión de cada uno de ustedes. Y finalmente, y como siempre lo hacemos, invitarlos a poder visitar el canal YouTube de DataSur, en donde están todos los cursos. De hecho, van a haber varios cursos que nos ha hecho ahí don Salvador y otros profesores, varias charlas, conversatorios, información relevante que puede ser muy importante para la toma de decisiones de ustedes. Así que les recomiendo ir siguiéndonos en este canal, porque toda vez que se sube un video, se le comunica a todos nuestros seguidores del canal. Esas son las invitaciones que nosotros queremos hacer. Nuevamente reitero la necesidad y pego nuevamente el link para que puedan llenar esta encuesta. Es una encuesta que realmente necesitamos tener respuesta por parte de ustedes. ¿Y es primera vez que se aplica esta encuesta? Es primera vez que se aplica esta encuesta. Así es. Recién después de 1 año y 2 meses que llevamos haciendo un conjunto de actividades, más de 11 eventos mensuales, vamos a aplicar la encuesta porque... Y yo soy el chivo expiatorio. Exactamente, no, no, lo hemos aplicado en otros cursos, pero queremos desde el segundo semestre en adelante mejorar nuestra oferta, que es una oferta gratuita y de valor. Pero mejora continua. Exactamente, pero va más por la forma, qué día, qué horario, les conviene a ustedes las capacitaciones, qué tipo de eventos digitales son los que necesitan, quiénes debieran ser los encargados de hacer eventos digitales para ir a tocar las puertas, y todas las necesidades que ustedes tengan es lo que busca la encuesta. Salvador, la verdad es que habían varias preguntas, pero por tiempo, yo creo que no vamos a alcanzar a hacerlas, pero todos tienen tu mail, salvadoraravenacomex@gmail.com, y yo ahí les pido a ustedes que le escriban directamente al profesor para hacer las preguntas que ustedes quieran realizar con respecto a este curso. Pueden hacérselas directamente a salvadoraravenacomex@gmail.com. Y lo más importante de todo es que sí generan una relación con este extraordinario docente que es Salvador Aravena, que ya hemos tenido bastantes cursos con él y de alguna manera nos ha acompañado bastante en este tiempo de pandemia, de cuarentena. ¿Y cómo tuvieron las opiniones? Las opiniones estuvieron bastante buenas, de hecho, bastante agradecimiento, y de hecho desde Paraguay estoy viendo que hay agradecimiento. De hecho, saludos Paraguay. Siempre que hagamos nosotros un evento y mucha gente lo dice, ustedes pongan de dónde vienen, quiénes son, pongan su mail, porque pueden generar negocio simplemente a través que alguien los lea en el chat y diga, mira qué interesante, esta es una compañía de naviera, y de esa manera pueden de alguna manera hacer negocios. Todo lo que sirva para que ustedes puedan darse a conocer, para nosotros es sumamente válido, y también obviamente todos los conocimientos y aprendizajes que podamos entregar es algo que vamos a seguir indudablemente haciendo. Así que los invito. Mira, saludos desde Bogotá, desde México, desde Paraguay, desde El Salvador, Guatemala, es decir, toda América Latina de alguna manera presente en el curso que hoy en día nos hizo Salvador. Hablaste. Va a estar arriba en el canal YouTube de DataSur. Pablo, no sé, como estaba con el celular, sacando probando, siendo modelo, del curso de la próxima semana, ¿lo hablaste, no? El curso de la próxima semana, por supuesto, el contrato de compraventa, y además le vamos a mandar, con la presentación de Salvador, le vamos a mandar un curso, porque son cursos muy complementarios a la clase del día de hoy. El curso es el día, en el fondo... 27 a la misma hora. No vamos a decir hora porque en Guatemala es distinta que Chile, así que a la misma hora del día de hoy, se les va a mandar, en todo caso, y si no se les manda nada, ustedes pídanos a través de clientes@datasur.com, los que son clientes, o contacto@datasur.com, los que no son clientes de DataSur, y ahí lo están mandando un saludo al profesor de INACAP, una alumna, Javier Arevalo. Y la idea es poder compartir con ustedes este minuto. Bueno, sin más que todas estas invitaciones,
de agradecer a Salvador y agradecer a toda la gente que participó en el Pero, chat, que es bastante simpática, y te dejo la palabra, Salvador. bueno, quiero agradecer nuevamente a todos, todos los que participan. Sí, me gustaría que estas cosas fueran un poco más largas, interactuar. Eso es lo que decía Paulo. Yo tuve que contar de alguna u otra forma una realidad chilena, pero claro, eso dio pie a que todos opinaran, en mi país esto, en mi país esto otro, y eso me gustaría también intercambiar, porque así yo también voy aprendiendo frente al tema. Pero generar esa acción de decir, no, mi país va por esto, pero que vamos siempre fluyendo hacia lo mismo. Bueno, de hecho, el chat estuvo muy activo de eso, de que agarraban tu ejemplo y tomaban y lo dan, hablaron desde Colombia, desde Ecuador, quiero agradecer a Guatemala. Paulo y quiero mandarle, bueno, esta clase se la dedico a mi mamá, a mi madre que estuvo un poquito más enfermita, y por el Día de la Madre también. Así que a nadie en especial, saludo a mis alumnos de INACAP, saludo a mis alumnos de Teledu, que también están por ahí, algunos sí que pueden entrar, pero esta clase va dedicada a mi mamá, ¿ya? Así que De todas maneras, se la dedicamos la a tengo ella. viva. ¿Ya? Y espero que esté ahora sumamente bien. Bueno, y todos ustedes, los que estuvieron presentes, también estén bien de salud. Han sido un año ya, 2 meses complicado, pero que de alguna manera hemos estado más cerca de lo que estábamos cuando no estábamos en pandemia con cada uno de ustedes. Así que de alguna manera eso se agradece. Les copio nuevamente en el chat el link de la encuesta para que nos apoyen y nos ayuden con eso. Y le doy las gracias a todos. Que tengan un excelente, excelente día. Muy buenos días, muy buenas tardes, porque justamente en este horario va cambiando de país en país. Que les vaya muy, muy bien. Chao, chao, chao América, chao Paulito.